Hola, soy Elena, y el día que usé los ahorros de toda mi vida para comprar un segundo apartamento y asegurar nuestro futuro, mi esposo me sonrió y dijo: «Te equivocas, mi amor. Ahora nos divorciaremos y dividiremos ese apartamento como un bien conyugal». En ese instante, entendí que el amor que yo sentía era solo una transacción que él estaba esperando cobrar. Fue el silencio más ruidoso que he escuchado en mi vida. ¿Alguna vez te han traicionado de una forma tan fría y calculada? Antes de contarte cómo su sonrisa de triunfo se transformó en una máscara de pánico en la oficina de los abogados, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre codicioso subestima a la mujer que cree controlar. Todo había comenzado apenas 10 minutos antes, en el salón de nuestro moderno condominio en Miami. Yo sostenía las llaves del nuevo apartamento en mi mano. El metal frío era un contraste con el calor de mi emoción. Se sentía como un logro tangible, una prueba de que mis noches de trabajo extra, como ingeniera de software, y el dinero de la herencia de mi abuela, finalmente estaban construyendo algo sólido para nosotros. Me lo imaginaba todo: decorarlo, encontrar a los inquilinos perfectos, ver crecer esa inversión. Me acerqué a Javier, que estaba en el sofá revisando su teléfono, y le dije las palabras que había ensayado mentalmente todo el día. «Cariño, lo hice. Compré un segundo apartamento. Ahora lo pondremos en alquiler». Esperaba un abrazo, una celebración, quizás hasta lágrimas de felicidad. En cambio, obtuve esa sonrisa depredadora y la declaración de guerra que destrozó mi mundo en menos de 10 segundos. Nuestro matrimonio de 2 años siempre había parecido perfecto desde fuera. Vivíamos en un lugar envidiable, con vistas al mar, y Javier era el epítome del encanto. Sin embargo, bajo la superficie había una corriente de desequilibrio que yo me negaba a ver. Él conducía un BMW que pagué yo con un bono de mi trabajo, y en su muñeca lucía un reloj de marca que le regalé en nuestro primer aniversario, un gasto que me hizo sentir culpable por semanas. Él era un experto en hacerme sentir que mi prudencia financiera era un defecto, una especie de tacañería que le impedía a él vivir la vida que ambos merecíamos. Mientras tanto, su contribución a los gastos del hogar era mínima, casi simbólica. Yo me decía a mí misma que éramos un equipo, que su éxito vendría después, y que mi apoyo era una inversión en nuestro futuro compartido. Qué ingenua fui. La forma en que lo dijo no fue con ira ni resentimiento. Fue con una alegría genuina, casi triunfante, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. No hubo una pausa ni un titubeo. Sus palabras fueron inmediatas y afiladas. Mientras yo todavía procesaba el impacto, él ya había sacado su teléfono y marcado el número de su madre. «Mamá, no vas a creer la noticia. Elena acaba de comprar nuestro segundo apartamento». «Sí, por fin. El plan funcionó», dijo, su voz llena de un orgullo nauseabundo. Escuchar la palabra plan fue como un golpe físico. Me quedé paralizada, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones, mientras el hombre al que amaba celebraba mi ruina financiera frente a mí, presumiendo de su nueva adquisición como si fuera un trofeo que acababa de ganar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que él esperaba. No hubo lágrimas, ni gritos, ni súplicas. El shock inicial, esa sensación de caída libre en un abismo de traición, duró solo unos segundos. Después, fue reemplazado por una calma glacial, una claridad tan intensa que casi dolía. La imagen que tenía de él, del hombre cariñoso y solidario que creía conocer, se hizo añicos revelando al calculador y codicioso extraño que estaba sentado en mi sofá. El amor que sentía por él no se desvaneció lentamente. Fue ejecutado sumariamente en ese instante. En su lugar, nació una determinación fría y silenciosa. Dejé de verlo como mi esposo y empecé a verlo como lo que era, un oponente. Miré a mi alrededor, al apartamento que había amueblado con tanto esmero. Las paredes blancas, los muebles de diseño, la vista panorámica de la ciudad, todo se sentía falso, como el decorado de una obra de teatro en la que yo había sido la única actriz que no se sabía el guión. Cada objeto de lujo que él había insistido en comprar ahora me parecía una evidencia de su parasitismo.
su colección de zapatos caros en el closet, las botellas de vino añejo que él nunca pagaba, y sobre todo, ese maldito reloj en su muñeca, un símbolo constante de mi sacrificio y su egoísmo. La vida que yo creía estar construyendo no era un hogar, era una trampa que yo misma había financiado, y las llaves en mi mano ya no representaban un futuro juntos, sino mi única posible vía de escape. Empecé a recordar, con una claridad dolorosa, todas las señales que había ignorado, las innumerables veces que me había manipulado para que me sintiera culpable. No seas tan tacaña, Elena, el dinero está para disfrutarlo, decía cuando yo sugería ahorrar en lugar de salir a cenar a un restaurante caro por tercera vez en la semana. Recordé las conversaciones con mi padre, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, quien sutilmente me había advertido sobre las ambiciones de Javier. Asegúrate de que te quiera a ti, no a lo que puedes darle, me dijo una vez. En su momento, descarté sus palabras como la preocupación típica de un padre sobreprotector. Ahora su voz resonaba en mi cabeza como una profecía que se había cumplido de la manera más cruel posible. Él terminó la llamada con su madre y me miró, su sonrisa aún intacta, esperando mi reacción. Esperaba un colapso, una escena dramática que reafirmara su control sobre mí, pero no le di esa satisfacción. En lugar de eso, lo miré fijamente a los ojos, dejando que mi silencio hablara por mí. En esa mirada tomé una decisión. No iba a discutir, no iba a rogar, iba a dejar que siguiera adelante con su plan, que se deleitara en su supuesta victoria. Dejaría que su arrogancia lo cegara, porque en medio de mi dolor, recordé una conversación crucial que tuve con mi padre la semana anterior, justo antes de firmar los papeles del apartamento. Una pequeña cláusula, un detalle legal que Javier, en su codicia, nunca podría haber anticipado. Se levantó del sofá y caminó hacia la barra para servirse una copa, como si estuviera celebrando un negocio exitoso. Deberías estar feliz, mi amor. Pronto seremos ricos por separado, dijo con una ligereza que me revolvió el estómago. Yo no respondí, simplemente me di la vuelta, tomé mi bolso y caminé hacia el balcón. Las llaves del nuevo apartamento se sentían pesadas en mi bolsillo, ya no como un sueño, sino como un arma. Me apoyé en la barandilla, sintiendo la brisa cálida de la noche de Miami en mi rostro. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, indiferentes a mi drama personal. Ya no veía un paisaje romántico, veía un campo de batalla. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para la guerra. La brisa nocturna no logró enfriar la rabia que ardía dentro de mí. Javier se acercó por detrás, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura en un gesto que, hasta hace unos minutos, me habría parecido reconfortante. Ahora su contacto me erizaba la piel, se sentía como el abrazo de una serpiente. Ya verás, mi amor, con el dinero del alquiler de este nuevo lugar y luego la venta, podremos hacer ese viaje por Europa del que siempre hablamos. Un mes entero solo tú y yo. Bueno, ya sabes a qué me refiero, dijo. Su voz era un susurro cómplice en mi oído. La facilidad con la que planeaba gastar mi dinero, el dinero de mi futuro, en un viaje de celebración de su traición, era tan descarada que me dejó sin aliento. Me quedé rígida, sin mover un músculo. Mi silencio era una pared que él en su euforia no pudo percibir. Para él mi quietud era sumisión. Para mí era la calma antes de la tormenta. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas como si fuera un día cualquiera. Javier se despertó con una energía inusual, casi febril. Se puso a hacer café, tarareando una canción de moda, y habló sin parar sobre sus planes. Llamaré a un agente inmobiliario hoy mismo para que nos dé una tasación del nuevo apartamento. Es importante saber exactamente cuánto vale nuestro activo, dijo, enfatizando la palabra nuestro con una sonrisa satisfecha mientras me pasaba una taza. Yo la acepté, mis dedos apenas rozando los suyos, y asentí en silencio. Observé cómo se movía por la cocina que yo había pagado, usando los electrodomésticos que yo había elegido, actuando como el rey de un castillo que no había construido. Su alegría era un veneno que se extendía por el aire, y yo lo respiraba, dejando que alimentara la fría llama que había comenzado a arder en mi pecho. Mientras se preparaba para salir, se detuvo frente al espejo del vestidor.
Lo vi tomar el reloj de lujo que le había regalado en nuestro primer aniversario, aquel por el que había trabajado horas extra durante 2 meses. Lo pulió con un paño suave, admirando cómo brillaba en su muñeca. Tengo que verme bien para nuestro futuro abogado. Hay que dar una buena impresión, ¿no crees? Demostrar que somos gente de nivel, comentó guiñándome un ojo en el reflejo. En ese instante, el reloj dejó de ser un símbolo de mi amor para convertirse en la prueba material de mi ceguera. Era un recordatorio brillante y costoso de cuánto había invertido en un hombre que solo veía en mí un balance bancario. El metal dorado en su piel ahora me parecía una marca, la marca de un parásito que se había alimentado de mi esfuerzo y mi afecto. Tan pronto como la puerta principal se cerró tras él, saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Mi voz, cuando mi padre contestó al primer timbre, era firme y clara. Papá, tenías razón. Pasó exactamente como me advertiste que podría pasar, le dije, sin rodeos, sin lágrimas. No, necesitaba su consuelo. Necesitaba su confirmación. ¿Está todo en orden? ¿El documento que firmamos? Su voz al otro lado de la línea era la de un ancla en medio de mi océano turbulento. Todo está perfectamente sellado, Elena. La donación fue registrada con una cláusula específica, tal como te expliqué. Según la ley de Florida, ese dinero y lo que se compró con él es patrimonio tuyo, personal e intocable. Que él intente lo que quiera. Estás protegida. Colgué el teléfono sintiendo cómo una armadura invisible se formaba a mi alrededor. La batalla legal no me asustaba. Ahora la veía como el escenario donde se haría justicia. Esa misma tarde, fui por primera vez sola al nuevo apartamento. Abrí la puerta y me recibió el olor a pintura fresca y la luz del sol que inundaba el espacio vacío. Las paredes blancas y los pisos de madera clara esperaban ser llenados de vida. En lugar de la tristeza que podría haber sentido al ver un sueño compartido ahora roto, sentí una abrumadora sensación de paz. Este lugar no era el símbolo de un fracaso, sino de mi independencia. Caminé por las habitaciones vacías, imaginando no a una pareja de inquilinos, sino a mí misma. Mis muebles, mis libros, mi vida. Este ya no era un proyecto de inversión para nosotros. Era mi refugio, mi fortaleza, el lugar donde comenzaría de nuevo, libre de su peso y de sus mentiras. Por primera vez en días sonreí, una sonrisa genuina que nació desde lo más profundo de mi ser. La ofensiva de Javier no se hizo esperar. A los 2 días, empecé a recibir correos electrónicos de un bufete de abogados que no conocía. El tono era intimidante, lleno de jerga legal diseñada para asustar. Exigían una lista completa de mis activos, estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años y, por supuesto, una copia de la escritura y el contrato de compraventa del nuevo apartamento. Javier me reenviaba cada correo con un mensaje personal. Solo coopera, Elena. No hagas esto más difícil de lo necesario. Es nuestro derecho, escribió. Su audacia era ilimitada. Estaba tratando de aplastarme bajo el peso de la burocracia, de hacerme sentir pequeña e indefensa para que cediera sin luchar. Cada correo que llegaba era una nueva capa de injusticia, un recordatorio de que para él, nuestro matrimonio no era más que una estrategia de adquisición. El golpe más bajo vino de su madre. Me llamó un sábado por la mañana, su voz tan dulce y melosa como siempre, pero con un filo de acero debajo. Elenita, cariño, sé que esto es difícil, pero tienes que entender a mi hijo. Él ha sacrificado mucho por estar a tu lado, apoyando tu carrera. Se merece una vida cómoda y tú, con lo bien que te va, deberías ser generosa, me dijo. Luego la puñalada final. Además, no fue justo de tu parte intentar comprar esa propiedad a sus espaldas como si quisieras esconderla. Él solo está reclamando lo que le corresponde como tu esposo. El plan del que él había hablado por teléfono con ella ahora estaba claro. No era una idea impulsiva. Era una conspiración familiar. Me habían visto como una mina de oro desde el principio, y ahora estaban todos alineados para reclamar su parte. La llamada de mi suegra, en lugar de hundirme, me enfureció. Colgué el teléfono sin decir una palabra más, y me quedé mirando el apartamento, nuestro supuesto hogar. Mi mirada se posó en las llaves del BMW que estaban sobre la mesa de la entrada. Las tomé, sintiendo el frío metal en mi palma. Durante meses
Me había sentido culpable por ese gasto, un capricho que él había justificado como una necesidad para su imagen. Ahora lo veía como otra pieza más de su elaborado disfraz. Caminé hasta el garaje. Me paré frente al auto brillante y sentí una oleada de poder. No haría nada impulsivo, no todavía, pero en ese momento supe que recuperaría cada centavo que él me había quitado, simbólica y literalmente. La mujer dócil y complaciente que él conocía había muerto en aquel sofá. Ahora estaba naciendo una mujer que no tenía nada que perder. La confirmación oficial de su codicia llegó en un sobre de mensajería una semana después. Era una carta formal del abogado de Javier. La abrí con manos firmes y leí sus demandas. No solo pedía el 50% del valor del nuevo apartamento, sino también la mitad de mis ahorros personales, argumentando que se habían acumulado durante el matrimonio. Y la joya de la corona, una pensión alimenticia. El documento alegaba que Javier había puesto en pausa su prometedora carrera como consultor de negocios para brindarme apoyo emocional y doméstico, lo que le había causado un perjuicio financiero significativo. La mentira era tan monumental, tan insultante, que solté una carcajada seca y amarga. Él, que pasaba sus días en el gimnasio y en almuerzos con amigos, reclamando que había sacrificado su carrera por mí, era la declaración de guerra más ridícula y vil que jamás había leído. Con esa carta en la mano me reuní con mi abogada. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y una reputación de ser implacable en los tribunales. Le entregué la carta de Javier y luego, con calma, saqué mi propia carpeta. Dentro estaba la escritura de donación de mi padre, con la cláusula de patrimonio personal claramente resaltada, junto con los extractos bancarios que mostraban el rastro del dinero, desde la cuenta de mi herencia hasta la compra del apartamento. Mi abogada leyó todo en silencio, sus labios apenas curvándose en una sonrisa de satisfacción. «Señorita, esto es lo que llamamos un caso blindado», dijo, mirándome por encima de sus gafas. «Según la ley de Florida, una donación o herencia a nombre de un solo cónyuge es propiedad separada. Su esposo no tiene derecho a un solo centavo de este apartamento. Dejemos que siga con su farsa. Su arrogancia será nuestra mejor arma en la mediación». Los días previos a la reunión de mediación fueron una tortura psicológica. Javier se pavoneaba por el apartamento como un conquistador. Hablaba abiertamente de sus planes, de cómo iba a invertir su mitad del dinero, de si debería comprarse un Porsche o un Maserati para reemplazar el BMW que, según él, ya se estaba quedando viejo. Me trataba con una condescendencia insoportable, como si yo fuera una niña terca que pronto aprendería la lección. Yo jugué mi papel a la perfección. Me mostré callada, abatida, a veces al borde de las lágrimas. Dejé que su ego se inflara como un globo, que se sintiera invencible. Cada palabra de desprecio, cada mirada de suficiencia, era combustible para mi determinación. No sabía que mi silencio no era de derrota, sino de anticipación. Estaba esperando el momento exacto para tomar un alfiler y reventar su mundo de fantasía. La noche antes de la mediación, el aire en nuestro apartamento era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier pidió nuestra comida favorita de un restaurante carísimo. Abrió una botella de champán y propuso un brindis. «Por los nuevos comienzos, aunque sean por separado», dijo, levantando su copa, con esa sonrisa de depredador que ya no me engañaba. Me obligué a sonreír y chocar mi copa con la suya, el sonido cristalino resonando como una sentencia. Me senté frente a él, comiendo en silencio, observándolo disfrutar de la comida que yo estaba pagando, bebiendo el champán que celebraba mi ruina. Era la actuación final, la última cena antes de la ejecución de nuestro matrimonio. Él creía que estaba brindando por su victoria, pero yo sabía que estaba bebiendo de una copa envenenada por su propia codicia. Cada bocado que tomaba, cada sorbo, me llenaba de una fuerza gélida y paciente. A la mañana siguiente me vestí para la batalla. Elegí un traje sastre de color gris oscuro, sobrio y profesional. Me recogí el pelo en un moño apretado y me puse un maquillaje mínimo. Quería parecer serena, controlada, impenetrable. Javier, por su parte, se vistió como si fuera a una fiesta en un yate. Se puso una camisa de lino blanca, pantalones de diseñador y, por supuesto, el infame reloj de oro en su muñeca,
puliéndolo hasta que brilló bajo las luces del vestidor. Hay que demostrar quién tiene el poder, ¿verdad?, se comentó mirándome a través del espejo. No le respondí. Mientras él se admiraba, yo metí en mi maletín la carpeta de cuero que contenía mi única arma, la verdad documentada. Salimos de casa en silencio, dos ejércitos marchando hacia el mismo campo de batalla, pero solo uno de nosotros sabía cuál sería el resultado. El viaje en el BMW que yo había comprado fue el más largo de mi vida. El silencio dentro del coche era un zumbido ensordecedor, cargado de todo lo que no se decía. Javier tamborileaba con los dedos en el volante, siguiendo el ritmo de una canción que solo él podía oír en su cabeza. Intentó romper el hielo una vez. Después de esto, todo será más fácil, ya verás. Sin resentimientos, ¿ok? Asentí sin mirarlo. Mis ojos fijos en los rascacielos de Miami que pasaban a toda velocidad. Cada edificio parecía un monumento a la ambición, un recordatorio de lo que él anhelaba y de lo que yo había construido. Este auto, que una vez vi como un símbolo de nuestro éxito compartido, ahora se sentía como una celda de lujo llevándome hacia mi liberación. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Llegamos a un imponente edificio de cristal y acero en el corazón del distrito financiero. El bufete de abogados de Javier ocupaba todo el piso 40. El vestíbulo era un despliegue de mármol frío, arte moderno, y una recepcionista que nos miró con estudiada indiferencia. Javier caminaba con el pecho inflado, saludando al personal de seguridad como si fuera el dueño del lugar. Su arrogancia era una actuación, una coraza para ocultar su mediocridad. Lo observé en silencio, memorizando cada gesto, cada sonrisa falsa. Me sentía como una antropóloga estudiando a una especie extraña en su hábitat natural. Esta era la última vez que lo vería en su elemento. El mundo de las apariencias que tanto amaba y que yo estaba a punto de demoler pieza por pieza. Mientras esperábamos en una sala de recepción con vistas panorámicas a la bahía, llegó su abogado. Era una copia de Javier, pero 10 años mayor. Traje caro, bronceado perfecto, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se dieron la mano con una familiaridad que confirmaba mis sospechas. Esto no era una decisión de último momento, era un plan bien orquestado. Pero justo en ese momento, ocurrió algo que rompió el guión. El teléfono de Javier vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y por una fracción de segundo, su máscara de confianza se agrietó. Vi un destello de pura irritación, casi pánico, en sus ojos antes de que apagara la pantalla y guardara el teléfono abruptamente. Su abogado le preguntó si todo estaba bien. Sí, solo spam, mintió Javier, pero su sonrisa ya no era tan firme. Ese instante, ese mínimo desliz, fue como una descarga eléctrica para mí. Por primera vez en días, vi una grieta en su armadura de arrogancia. ¿Qué mensaje había recibido que pudiera borrarle la sonrisa de esa manera? No tenía idea, pero no importaba. Lo que importaba era que no era invulnerable. Había algo, alguien que podía desestabilizarlo. Esa pequeña duda que se plantó en mi mente fue suficiente para cambiar la dinámica de poder en mi interior. Dejé de sentirme como una víctima que iba a defenderse y empecé a sentirme como una estratega que había detectado una debilidad en el enemigo. La balanza, aunque fuera solo en mi percepción, comenzaba a inclinarse a mi favor. La calma que sentía se transformó en una anticipación afilada. Nos hicieron pasar a la sala de juntas. Era un espacio intimidante, dominado por una larga mesa de caoba pulida y sillas de cuero negro. En un extremo, grandes ventanales ofrecían una vista impresionante de la ciudad, un telón de fondo dramático para la escena que estaba a punto de desarrollarse. Mi abogada, la señora Morales, ya estaba allí, sentada tranquilamente, revisando unos papeles. Su presencia era un ancla de serenidad en medio de la tensión. Saludó con un asentimiento de cabeza. Su expresión tranquila y profesional contrastaba brutalmente con la ostentosa confianza del abogado de Javier. Nos sentamos, yo junto a la señora Morales, y Javier y su abogado frente a nosotros. La mesa de caoba se sentía como una línea divisoria, un no man's land entre dos bandos enemigos. El abogado de Javier, el señor Vargas, comenzó la reunión. Su voz era suave pero resonante, el tono de un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación. Desplegó su argumento con una elocuencia ensayada,
hablando de los sacrificios de Javier, de su invaluable apoyo emocional a mi carrera y del principio de justicia y equidad en la división de bienes conyugales. Pintó un cuadro en el que yo era la profesional exitosa, pero emocionalmente distante, y Javier era el pilar abnegado que mantenía el hogar unido. Escuché cada palabra, cada mentira sin parpadear. Dejé que construyeran su castillo de naipes, sabiendo que yo tenía el soplo de viento que lo derribaría todo. La audacia de su narrativa era tan insultante que en lugar de ira sentí una extraña piedad por ellos. Mientras Vargas hablaba, mi mano descansaba sobre mi maletín de cuero. Dentro, la carpeta que contenía la escritura de donación de mi padre se sentía como un objeto pesado y poderoso. Recordé la conversación con mi padre cuando me entregó los documentos firmados. La ley protege a los prudentes, Elena, y la arrogancia siempre deja un punto ciego, me había dicho. En ese momento, sus palabras resonaban con una claridad profética. El punto ciego de Javier era su incapacidad para verme como algo más que una fuente de ingresos. Nunca se le ocurrió pensar que yo, la mujer tacaña y predecible, podría haber previsto su traición y haberme preparado para ella. El recuerdo del pánico fugaz en su rostro al ver el mensaje en su teléfono me dio una última oleada de confianza. No solo tenía la ley de mi lado, tenía la ventaja de la sorpresa. Finalmente, el señor Vargas terminó su discurso con una floritura, presentando una propuesta formal para la división del apartamento al 50%, además de la pensión alimenticia. Se reclinó en su silla con aire de triunfo, como si acabara de dar el jaque mate. Javier me miró, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios, esperando que me derrumbara, que suplicara. El silencio se apoderó de la sala por un momento. Entonces, la señora Morales carraspeó suavemente y me miró. Me dio un casi imperceptible asentimiento, una señal silenciosa. Era el momento. Tomé una respiración profunda, abrí mi maletín y saqué la carpeta. La coloqué sobre la mesa de caoba, con un sonido suave pero definitivo. Señor Vargas, comencé, mi voz sorprendentemente firme y clara. Creo que hay un documento que no han tenido en cuenta. Los ojos del señor Vargas se entrecerraron. Su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Javier, a su lado, soltó una risa corta y arrogante, un sonido que no encajaba en la solemnidad de la sala. ¿Qué es eso, Elena? La factura de la cena de anoche. No sabía que íbamos a presentar nuestros gastos personales, bromeó, tratando de recuperar el control de la situación, de minimizar mi acción y volver a ponerme en mi lugar. Pero su abogado no se reía. Vargas me miró fijamente, luego a mi abogada y supo que aquello no era una broma. El aire en la sala cambió. La confianza de Javier comenzó a desinflarse lentamente, como un globo con un pinchazo invisible. Vio la seriedad en el rostro de su propio abogado, y su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una mueca de incertidumbre. Mi abogada, la señora Morales, no me miró. Su atención estaba fija en el abogado contrario. Con un gesto elegante y deliberado, empujó la carpeta de cuero por la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente al señor Vargas. Le sugiero que revise este documento antes de continuar con su propuesta, señor Vargas. Se trata de la escritura de donación que financió la compra del inmueble en disputa, dijo con una voz tan tranquila que resultaba aún más impactante. Javier se inclinó hacia adelante, intentando leer los papeles al revés. ¿Donación? ¿De qué está hablando? Compramos ese apartamento con nuestros ahorros, espetó mirándome con una mezcla de confusión y acusación. La palabra nuestros salió de su boca por pura costumbre, pero ahora sonaba hueca, desesperada. El señor Vargas abrió la carpeta. Sus ojos, entrenados para devorar cientos de páginas de jerga legal al día, se movieron rápidamente sobre el primer párrafo. Vi cómo su ceño se fruncía levemente. Luego sus ojos se detuvieron. Volvió a leer la misma sección, esta vez más despacio, sus labios moviéndose sin emitir sonido. El color pareció drenarse de su rostro bronceado. Levantó la vista del papel y me miró, no con la condescendencia de antes, sino con una nueva y alarmante clase de respeto. Era la mirada de un jugador de póker que acababa de ver la mano imbatible de su oponente. Se aclaró la garganta, pero no dijo nada.
El silencio se estiró, volviéndose cada vez más pesado. Javier miraba a su abogado, su impaciencia convirtiéndose en pánico visible. ¿Y bien? ¿Qué demonios es eso?, exigió Javier, su voz subiendo de tono. Extendió la mano para tomar el documento, pero Vargas lo apartó con un movimiento brusco, casi protector. «Un momento, Javier», le dijo en voz baja, pero con una firmeza que lo detuvo en seco. Vargas se ajustó las gafas, releyendo la cláusula clave una tercera vez, como si esperara que las palabras cambiaran. Yo permanecí inmóvil observando la escena. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes sobre mi regazo. Me concentré en Javier, en su rostro que pasaba de la arrogancia a la confusión y ahora al miedo. Estaba presenciando el colapso de su mundo en tiempo real, y el sentimiento no era de venganza, sino de una extraña y desoladora justicia. Él había construido su castillo sobre mis cimientos, y ahora yo simplemente estaba retirando la primera piedra. Finalmente, Vargas levantó la vista y se dirigió directamente a la señora Morales, ignorando por completo a su propio cliente. El cambio en la dinámica fue sísmico. «Señora Morales», comenzó, su voz ahora despojada de toda su anterior fanfarronería, «este documento parece ser una escritura de donación del padre de la señora Elena a su nombre, por el monto exacto del precio de compra del apartamento, fechada un día antes de la transacción». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con sumo cuidado, y especifica claramente que es un regalo para su patrimonio personal, excluido de cualquier bien conyugal. «¿Tienen el registro oficial de esta donación?». Era una pregunta formal, pero ambos sabíamos que era el principio de su rendición. Javier lo miraba boquiabierto, como si su abogado acabara de empezar a hablar en otro idioma. La señora Morales sonrió por primera vez desde que entramos en la sala. Fue una sonrisa pequeña, afilada, la de un depredador que sabe que la caza ha terminado. Abrió su propio maletín y sacó otro documento, deslizándolo sobre la mesa junto al primero. «Aquí tiene la copia certificada del registro del condado, señor Vargas». Todo se hizo siguiendo estrictamente la ley. El dinero nunca formó parte de los activos conyugales. Fue una transferencia directa, de una cuenta de donación a la cuenta de depósito, en garantía para la compra, explicó con una claridad devastadora. «Como usted sabe, la ley de Florida es inequívoca en este aspecto. El apartamento es, y siempre ha sido, propiedad exclusiva de mi clienta». Cada palabra era un clavo en el ataúd del plan de Javier. Fue entonces cuando Javier finalmente entendió. La comprensión lo golpeó no como una ola, sino como un rayo. Su rostro se congestionó de furia, sus ojos se abrieron desmesuradamente y un color rojo oscuro subió por su cuello. Se levantó de su silla con tal violencia que ésta se tambaleó hacia atrás. «Es una trampa», ya gritó, su voz resonando. En la sala silenciosa, golpeó la mesa de caoba con el puño cerrado, haciendo que los vasos de agua temblaran. «Esto es ilegal. Ella no podía hacer eso. Usó nuestro dinero». Su mirada se clavó en mí, llena de un odio tan puro y venenoso que me heló la sangre. La máscara del esposo encantador y sofisticado se había hecho añicos, revelando la bestia codiciosa y desesperada que se escondía debajo. En ese instante, mientras lo veía perder el control, mi mirada se desvió hacia su muñeca. Allí estaba el reloj de oro, brillando bajo las luces de la sala de juntas, un contraste grotesco con su rostro desencajado por la rabia. Ese objeto, por el que había trabajado tantas horas extra, que le había regalado con tanto amor, ahora me parecía ridículo. Era el símbolo perfecto de su parasitismo, una baratija brillante en la muñeca de un hombre cuyo único talento era tomar lo que no era suyo. Cualquier resto de afecto, cualquier nostalgia por el hombre que creí amar, se desvaneció en ese momento. Lo que sentí no fue tristeza ni ira, sino una profunda y liberadora lástima. Estaba mirando a un extraño, a un hombre hueco definido únicamente por su avaricia. El señor Vargas se levantó rápidamente, poniendo una mano en el hombro de Javier. «Javier, cálmate, siéntate. Gritar no nos ayudará en nada», le dijo en un susurro urgente, visiblemente avergonzado por el arrebato de su cliente. Pero Javier se zafó de su agarre, sin apartar los ojos de mí. Su dedo tembloroso me apuntaba a través de la mesa. «Tú», siseó su voz cargada de veneno.
Tú lo planeaste todo. Me engañaste. Me hiciste creer que éramos un equipo mientras me apuñalabas por la espalda. La ironía de sus palabras era tan densa que casi podía saborearla. Estaba describiendo exactamente su propio comportamiento, su propio plan, incapaz de ver que él era el único traidor en esa sala. Su ceguera era tan completa como su codicia. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado la reunión. Mi voz cuando finalmente hablé era tranquila, pero cortó el aire tenso como un cuchillo. Te equivocas, Javier. Yo no te engañé. Yo me protegí y dije, dejando que cada palabra se asentara. Tú fuiste quien vio nuestro matrimonio como una transacción. Creíste que el amor era una inversión que podías cobrar a tu antojo. Hice una pausa, viendo cómo su rabia daba paso a una confusión atónita. Pero olvidaste leer la letra pequeña. El silencio que siguió fue absoluto. Su rostro se quedó congelado, su boca ligeramente abierta, mientras las implicaciones de mis palabras finalmente comenzaban a penetrar su gruesa coraza de arrogancia. La batalla había terminado. La sala se sumió en un silencio denso y pesado. Javier se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si mis palabras le hubieran succionado el aire de los pulmones. Su rabia, tan explosiva momentos antes, se disipó, dejando tras de sí una confusión vacía. Su abogado, el señor Vargas, tenía la mirada fija en los documentos sobre la mesa, pero supe que no los estaba leyendo. Estaba calculando la magnitud de su derrota. La vista panorámica de la ciudad a través de los ventanales parecía burlarse de ellos, un recordatorio brillante del mundo de lujos que Javier creía tener al alcance de la mano y que ahora se desvanecía ante sus ojos. El sonido de mi propia respiración tranquila y regular era lo único que se oía. Por primera vez en esa sala, sentí que el espacio me pertenecía. El poder había cambiado de bando, no con un estruendo, sino con el susurro de la verdad. Rechazando aceptar la derrota, Javier intentó su última y más despreciable táctica, el chantaje emocional. Su rostro se transformó. La ira dio paso a una expresión de dolor fingido, la misma que usaba cuando quería que yo cediera en alguna discusión. «Helena, no hagas esto», suplicó, su voz ahora un murmullo lastimero. «¿Qué pasó con nosotros? ¿Con nuestros sueños? Vas a tirar 2 años de amor por un apartamento. Pensé que éramos un equipo. Yo te apoyé, estuve a tu lado, y ahora me tratas como a un enemigo. Esto no es por el dinero, es porque eres fría. Siempre has sido incapaz de compartir de verdad». Intentó acercarse, extender una mano sobre la mesa, pero la distancia era demasiado grande. Estaba jugando su última carta, la del hombre herido, la víctima de mi supuesta crueldad, esperando que la culpa me hiciera flaquear. Pero la mujer que se sentía culpable ya no existía. Lo miré con una calma que lo desarmó por completo. Mi mirada se desvió hacia su muñeca, donde el reloj de oro brillaba como un faro de su hipocresía. «¿Nuestros sueños, Javier? ¿O tus sueños?», respondí, mi voz sin un ápice de emoción. «El sueño de conducir un BMW que pagué con mi bono de fin de año mientras tú buscabas tu vocación. Fue el sueño de llevar este reloj que me costó meses de trabajo extra, solo para que pudieras impresionar a tus amigos». Dejé que las palabras flotaran en el aire. Cada cena cara, cada viaje de fin de semana, cada capricho, todo fue financiado por mí, mientras tú me llamabas tacaña por querer ahorrar para un futuro. El único equipo que vi eras tú y tu ambición, jugando con mi dinero y mi afecto. Así que no te atrevas a hablarme de amor. El señor Vargas, viendo que su cliente estaba destruyendo cualquier posibilidad de negociación, intervino con la brusquedad de un cirujano, amputando un miembro gangrenado. «Javier, es suficiente». «Cállate», ordenó en voz baja pero con una autoridad ineludible. Luego se dirigió a mi abogada, la señora Morales, con un tono completamente diferente, el de un profesional que admite una derrota total. «Señora Morales, mi cliente está afectado emocionalmente. Sin embargo, en lo que respecta a la propiedad en la calle Brickell, su documentación es irrefutable. La ley es clara. Retiramos formalmente cualquier reclamación sobre ese activo. No es un bien conyugal. Fue una rendición en toda regla. Una bandera blanca ondeando sobre las ruinas de su caso. El sonido de esas palabras fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo.
Javier se giró hacia su abogado, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Qué? ¡No! No puedes hacer eso. Lucha. Le espetó, su voz un siseo desesperado. Tú trabajas para mí. Vargas ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en la señora Morales. Su rostro una máscara de profesionalismo avergonzado. Señor, mi trabajo es asesorarle legalmente, no defender lo indefendible. Continuar por esta vía solo generaría más costas legales para usted, sin ninguna posibilidad de éxito. La humillación de Javier fue total. No solo había sido derrotado por mí, sino que ahora era públicamente reprendido y abandonado por su propio abogado en medio del campo de batalla. Se desplomó en su silla, su cuerpo perdiendo toda la tensión de la arrogancia, como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. La señora Morales, percibiendo la sangre en el agua, no le dio respiro. Su voz era cortés pero implacable. Me complace que hayamos llegado a un entendimiento sobre el apartamento, señor Vargas. Ahora podemos proceder a discutir los demás puntos. Por ejemplo, la devolución del BMW Serie 5, adquirido en su totalidad con fondos demostrables de un bono laboral de mi clienta. Hizo una pausa, mirando una nota en su blog. Y, por supuesto, la solicitud de pensión alimenticia. Dado que su cliente no puede presentar pruebas de un sacrificio profesional y, de hecho, ha vivido de los ingresos de la señora Elena durante todo el matrimonio, no solo retiraremos esa ridícula petición, sino que consideraremos solicitar una compensación por el desequilibrio financiero que ha causado. Cada frase era un nuevo golpe, desmantelando sistemáticamente lo que quedaba del castillo de naipes de Javier. Fue entonces cuando decidí que era mi turno de asestar el golpe de gracia. El que no era legal sino personal. Recordé el destello de pánico en su rostro cuando recibió aquel mensaje en la sala de espera. Mi instinto me había dicho que era importante. Hablando de tus finanzas, Javier, dije captando su atención de inmediato. Su cabeza se levantó lentamente. Quizás deberías explicarle a tu abogado por qué has estado recibiendo correos de una agencia de viajes de lujo. Parece que tenías planeado un viaje a las Maldivas para 2 personas. Salida en 3 semanas. Lo curioso es que el segundo boleto no está a mi nombre, sino a nombre de una tal Verónica. Saqué mi teléfono, donde tenía una captura de pantalla que una amiga en común con la conciencia culpable me había reenviado esa misma mañana. Era la pieza que faltaba, la prueba definitiva de que su traición iba mucho más allá del dinero. El efecto de mis palabras fue devastador. Javier se quedó absolutamente paralizado, su rostro adquiriendo una palidez cerosa. El aire pareció solidificarse a su alrededor. Si antes había sido derrotado, ahora estaba aniquilado. El señor Vargas lo miró y por primera vez vi una emoción genuina en su rostro, un profundo y absoluto desprecio. Comprendió en ese instante que no solo había sido contratado para un caso legalmente débil, sino que su cliente era un mentiroso y un adúltero que había planeado fugarse con el dinero de su esposa. La revelación del romance, planeado y financiado con mi esfuerzo, fue la humillación final. Era la prueba irrefutable de que su plan no era un arrebato de codicia, sino una conspiración fría y calculada desde hacía mucho tiempo. Me levanté de mi silla, el movimiento fue suave y deliberado. Guardé mi teléfono y mi carpeta en el maletín. Mi corazón ya no latía con fuerza. Estaba en una calma absoluta. Miré a Javier, al hombre que se había encogido en su asiento, roto e irreconocible. El apartamento nunca fue el verdadero problema, Javier. El problema fue que en 2 años de matrimonio nunca me viste a mí. Solo viste una chequera, una tarjeta de crédito, una oportunidad. Mi voz era baja, sin rastro de ira, solo una finalidad gélida. Espero que Verónica disfrute pagando tus deudas, porque a partir de hoy yo ya no lo haré. Cada palabra fue precisa, diseñada no para herir, sino para establecer una verdad final e inalterable. Con un leve asentimiento a la señora Morales, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Ella me siguió en silencio, recogiendo sus cosas. No miré atrás. Podía sentir la atmósfera tóxica de la sala a mis espaldas, la vergüenza, la rabia impotente, el silencio aplastante. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol del pasillo era el único sonido.
un ritmo constante que me alejaba de mi pasado y me llevaba hacia mi futuro. Cada paso era más ligero que el anterior. No sentía euforia ni alegría, sino una profunda y abrumadora sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso enorme que ni siquiera sabía que llevaba. Estaba saliendo de esa oficina no solo con mi apartamento, sino con mi vida de vuelta. Justo antes de cruzar el umbral de la sala de juntas, me detuve por un instante, sin girarme por completo. Mi mirada de reojo se posó por última vez en Javier. Estaba desplomado, con la cabeza entre las manos, la viva imagen de la derrota. Mis ojos se fijaron en el reloj de oro que aún brillaba en su muñeca. Ya no era un símbolo de mi sacrificio ni de su egoísmo. Ahora era solo un objeto, una pieza de metal brillante en la muñeca de un extraño. No dije nada. La visión de ese reloj en ese hombre deshecho fue mi verdadero punto final. Era la constatación de que todo lo que le había dado, material y emocionalmente, había sido en vano. Giré la cabeza y salí de la sala sin una última mirada, dejando atrás el reloj, al hombre y los restos de una vida que ya no era la mía. Al salir de aquel edificio de cristal y acero, el sol de Miami me golpeó con una calidez que se sentía casi violenta, después de la frialdad de la sala de juntas. Me quité las gafas de sol por un momento, parpadeando ante la luz brillante, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. La señora Morales me acompañó hasta la acera. Su mano se posó brevemente en mi hombro. Hiciste lo correcto, Elena. No solo por tu patrimonio, sino por ti misma. Te llamaré mañana para coordinar los siguientes pasos, me dijo con una calidez profesional. Asentí, incapaz de formular una respuesta completa. Simplemente le agradecí y la vi alejarse. Me quedé sola en la acera, en medio del bullicio de la ciudad, y por primera vez en 2 años el ruido no me abrumó. Se sentía como el sonido de la vida, una vida que ahora podía reclamar como propia. No sentí la necesidad de llorar ni de celebrar, solo una profunda y serena sensación de haber llegado al final de un largo y oscuro túnel. No volví al condominio que habíamos compartido. La idea de entrar en ese espacio, contaminado por sus mentiras y su presencia, me resultaba físicamente repulsiva. En su lugar, conduje directamente al nuevo apartamento, el que había sido el epicentro de la batalla. Utilicé las llaves, que ahora se sentían ligeras y correctas en mi mano, y entré en el espacio vacío y silencioso. El olor a pintura fresca era el aroma de un lienzo en blanco. Dejé mi maletín en el suelo, me quité los zapatos y me senté en el centro del salón, con la espalda apoyada contra una pared desnuda. La luz del atardecer entraba por los ventanales, pintando franjas doradas en el suelo de madera. No había muebles, ni cuadros, ni recuerdos. Solo estaba yo y el eco de mis posibilidades. Esa noche dormí en el suelo, usando mi chaqueta como almohada. Y fue el sueño más tranquilo y profundo que había tenido en años. No era un palacio, pero era mi fortaleza. Al día siguiente, comenzaron los trámites prácticos de la separación, que se sentían como una purga necesaria. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero para cambiar las cerraduras del condominio. Luego bloqueé el número de Javier en mi teléfono. Aún así, su desesperación se filtró a través de correos electrónicos y mensajes de voz de números desconocidos. Pasaron de la ira furiosa, «Me has arruinado la vida, pagarás por esto», a súplicas patéticas, «Elena, por favor hablemos, cometí un error. Te amo». No respondía ninguno. La llamada más difícil fue la de su madre. Su voz antes melosa ahora goteaba veneno. Me acusó de ser una mujer fría, calculadora y sin corazón, que había seducido a su pobre hijo solo para humillarlo. Escuché en silencio hasta que terminó su monólogo y luego dije con una calma que la sorprendió: «Señora, le deseo lo mejor. No tenemos nada más de qué hablar». Y colgué cortando el último lazo tóxico que me unía a esa familia. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. La señora Morales fue una estratega brillante. Presentó una moción que no solo reafirmaba mi propiedad exclusiva del nuevo apartamento, sino que también exigía la devolución inmediata del BMW y presentaba pruebas detalladas de mi contribución financiera abrumadoramente mayor a nuestro patrimonio conyugal. Frente a la evidencia irrefutable de su infidelidad y su falta de contribución económica, y con la amenaza de una contrademanda por fraude,
El señor Vargas aconsejó a Javier que aceptara cualquier acuerdo que le ofreciéramos. No pedí nada que no fuera mío. Él tuvo que entregar las llaves del coche en menos de una semana. Acordamos vender el condominio y dividir las ganancias, según una fórmula que reflejaba nuestras contribuciones iniciales. No luché por cada centavo que él había malgastado. Consideré ese dinero como el costo de una lección muy cara, y mi libertad valía mucho más que eso. La venta del condominio se cerró 2 meses después. Ver cómo los nuevos propietarios entraban en lo que una vez fue mi hogar no me produjo ninguna tristeza, solo un inmenso alivio. Con mi parte de las ganancias, pagué por completo la hipoteca del nuevo apartamento, dejando un remanente considerable en mi cuenta de ahorros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente libre de deudas, con un patrimonio que era solo mío, construido con mi trabajo y protegido por la sabiduría de mi padre. El ciclo de explotación financiera había terminado. Ya no tenía que justificar cada gasto ni sentirme culpable por ahorrar. Podía respirar. El dinero dejó de ser una fuente de conflicto y se convirtió en lo que siempre debió ser, una herramienta para construir una vida segura y tranquila. La pesada carga de mantener su estilo de vida se había desvanecido, y me sentí financieramente más ligera y poderosa que nunca. Meses después, supe de Javier a través de una amiga en común que se disculpó profusamente por no haberme advertido antes sobre Verónica. Su vida, tal como yo había predicho, se había desmoronado. Verónica, al parecer, no estaba interesada en un hombre sin acceso a una cuenta bancaria ilimitada. Lo dejó poco después de que nuestro divorcio se hiciera final. Javier tuvo que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad, lejos del brillo y el glamour que tanto anhelaba. La última vez que alguien lo vio, trabajaba en una tienda de electrónica, vendiendo televisores. El BMW había sido reemplazado por un coche usado y modesto. Nunca pregunté por el reloj de oro. No necesitaba saberlo. Su destino no me producía satisfacción ni alegría vengativa, solo una distante indiferencia. Era simplemente la consecuencia lógica de sus propias decisiones, el resultado final de una vida construida sobre cimientos de arena. Mi relación con mi padre, que siempre había sido sólida, se profundizó aún más. Pasó un fin de semana ayudándome a pintar las paredes de mi nuevo apartamento de un color blanco cálido y luminoso. Trabajamos en un silencio cómodo, interrumpido solo por conversaciones sobre mi trabajo, sus planes de jubilación y las pequeñas cosas de la vida. Mientras me pasaba un rodillo de pintura, me miró y dijo: «Estoy orgulloso de ti, Elena, no por cómo ganaste, sino por cómo te defendiste. Nunca dejaste que te convirtieran en una víctima». Sus palabras significaron más para mí que cualquier victoria legal. En ese momento, entendí que la verdadera fortaleza no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo y salir del otro lado con la dignidad intacta. Él no me había salvado. Me había dado las herramientas para salvarme a mí misma, y ese era el mayor regalo que un padre podía dar. Hoy, un año después de aquella reunión en el bufete, mi apartamento ya no está vacío. Está lleno de muebles que elegí, de libros que amo, de plantas que crecen bajo el sol de la mañana. Cada objeto cuenta una historia, mi historia. En la pared del salón, en lugar de las fotos de una boda falsa, cuelga una gran pintura abstracta con colores vibrantes que compré en una galería local. Las llaves del apartamento ya no están en mi bolso como un arma secreta. Cuelgan de un gancho junto a la puerta, simples llaves de mi hogar. A veces, por la mañana, me siento en el balcón con una taza de café mirando la ciudad despertar. Ya no veo un campo de batalla. Veo un mundo lleno de posibilidades. Un futuro que es enteramente mío para escribir. La paz que siento en estos momentos es la verdadera riqueza, el verdadero lujo que tanto busqué. No he vuelto a ver a Javier y no tengo ningún deseo de hacerlo. La herida que me dejó ya no duele. Es una cicatriz, un recordatorio de mi propia resiliencia. No salí de esa experiencia odiando el amor, sino entendiendo mejor mi propio valor. Aprendí que un hogar no se construye con paredes de diseño ni con vistas panorámicas, sino con respeto, confianza y honestidad. La traición que sufrí fue un fuego que quemó mi antigua vida hasta los cimientos, pero de esas cenizas
construí algo mucho más fuerte, algo real, algo que nadie podría quitarme nunca. No soy una mujer que fue abandonada. Soy una mujer que eligió liberarse. Y esa, al final, es la única historia que importa. Al mirar hacia atrás me doy cuenta de que la lección más importante que aprendí no fue sobre leyes o finanzas. Fue sobre el valor. No el valor de un apartamento o de un coche de lujo, sino mi propio valor. Durante mucho tiempo, permití que mi valía fuera definida por cuánto podía dar, por lo complaciente que podía ser, por lo mucho que podía sacrificar para mantener una ilusión de felicidad. Creí que el amor se demostraba a través de la generosidad incondicional, pero no me di cuenta de que mi generosidad estaba siendo interpretada como una debilidad que podía ser explotada. La traición de Javier no fue solo un acto de codicia. Fue el espejo que finalmente me obligó a ver que yo valía mucho más de lo que él jamás estuvo dispuesto a reconocer. Y la persona que más necesitaba convencerme de eso era yo misma. El título de esta historia, la frase que le dije en aquella sala: creíste que el amor era una inversión, pero olvidaste leer la letra pequeña, se ha convertido en mi mantra. La letra pequeña no está en los contratos legales, sino en las interacciones diarias. Está en la forma en que una persona celebra tus éxitos, en si te escucha cuando estás cansada, en si respeta tus límites o los ve como un obstáculo para sus propios deseos. Aprendí a leer esa letra pequeña en cada relación de mi vida. El amor verdadero no te hace sentir que estás en constante deuda, no te exige que te encojas para que otro pueda sentirse grande. El amor real es un refugio, no una transacción. Y si sientes que tienes que pagar un precio por el afecto de alguien, créeme, ese precio siempre será demasiado alto. Mi poder no nació en el momento en que mi abogada presentó ese documento. Nació en el instante en que, sentada en mi sofá, escuché su plan y decidí, en silencio, que no iba a derrumbarme. La verdadera fortaleza no es el grito más fuerte en una discusión, sino la calma con la que defiendes tu dignidad. Es la capacidad de ver una situación tóxica por lo que es y tomar la decisión, por dolorosa que sea, de protegerte. Fue una guerra silenciosa que libré primero dentro de mí. Al elegir la estrategia en lugar del drama, la preparación en lugar de la desesperación, me di a mí misma la ventaja. La victoria más grande no fue quedarme con el apartamento, fue recuperar el control de mi propia historia, sin permitir que él dictara el final. La independencia financiera, para mí, ya no es una meta, es una necesidad fundamental. No se trata de desconfiar de futuras parejas, sino de honrarme a mí misma. Tener tus propios recursos, entender tus finanzas y ser capaz de sostenerte por ti misma es el acto de amor propio más grande que puedes realizar. Te da opciones. Te da la libertad de irte de lugares donde no te valoran. El consejo de mi padre fue una red de seguridad legal, pero la lección más profunda fue que yo debía ser la principal guardiana de mi bienestar. No esperes a que alguien más te rescate. Edúcate, prepárate y construye tu propia fortaleza, porque cuando eres la arquitecta de tu propia vida, nadie puede derrumbar tus cimientos. El proceso de sanar y reconstruir mi vida ha sido como amueblar ese apartamento vacío. Al principio el espacio y el silencio daban miedo, pero poco a poco empecé a llenarlo con cosas que me representaban a mí, no a la persona que pretendía ser para complacer a otro. Cada libro en mi estantería, cada planta en mi balcón, cada decisión que tomo, es un acto de afirmación. La paz que siento ahora no viene de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de autenticidad. La felicidad no es un destino al que llegas, sino el ambiente que creas a tu alrededor cuando dejas de permitir que la toxicidad ocupe espacio en tu vida. La verdadera riqueza es tener un hogar dentro de ti al que siempre puedas volver. La historia de Javier no es una tragedia, es una advertencia. Su codicia fue una miopía que le impidió ver lo que realmente tenía. Estaba tan obsesionado con poseer cosas que nunca entendió el valor de tener a alguien. Las personas como él, que ven las relaciones como escalones para su propia ambición, siempre terminan solas, rodeadas de objetos vacíos
que no pueden devolverles el respeto que perdieron. Su fracaso no fue perder un caso legal, fue no entender que la confianza, una vez rota, es el activo más valioso que jamás se puede recuperar. Al final no me robó nada de valor real, simplemente se expuso a sí mismo, y en el proceso me dio el regalo más grande de todos, mi libertad. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has sentido que tu amor era visto como una oportunidad o que tu valor era ignorado, quiero que sepas que no estás sola. La batalla más importante siempre es por tu propia dignidad. Antes de irte, déjame un comentario contándome qué lección te llevas de esta experiencia y suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su fuerza. Juntos podemos construir una comunidad donde aprendamos a leer la letra pequeña y a exigir el amor que merecemos, no el que nos intentan vender. Porque tu historia importa y tu valor no es negociable.